Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Hemos estado tratando ya unos cuantos programas anteriores sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. Hemos estado analizándolo muy detenidamente para poder aprovecharlo al 100%. Así es, Daniel, y es un gusto de poder estar una oportunidad más para seguir aprendiendo más. Pero para eso una de las cosas que necesitas es tener contigo el ejemplar de la palabra de Dios o la Biblia, ¿verdad? Bueno, y te cuento que te podés comunicar con nosotros a través de 4 medios: el WhatsApp es más 1-801-499-1334. De la misma forma podés hacer a través de YouTube y Facebook, podés buscarnos nuestras voces en el desierto. El nbdesierto@gmail.com es nuestro correo electrónico y por supuesto estamos transmitiendo también a través de Radio Messer. Así que baja la aplicación, si todavía no lo has hecho, bájala cuanto antes y comunícate con nosotros también a través de estos medios y con muchísimo gusto entonces los ponemos a tu disposición. Así es. Daniel, estamos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 3, estamos en la iglesia de Filadelfia, casi al final del análisis de la iglesia de Filadelfia, de aquel tiempo, lo que significaba, y habíamos visto unas cosas maravillosas del último programa. Pero te sugiero de que oremos primero, y entonces vamos a hacer un pequeño raconto y te cedo la palabra para que después sigas explicando. Ok, no hay problema. Gracias, Padre, por estar junto a nosotros. Nuevamente venga a enseñarnos y que podamos aprender mucho de su palabra. Amén. Y poder, Padre, entender el mensaje que usted tiene preparado para nosotros para estos días. Sí, Señor. En su nombre. Amén, amén, amén. Y como decíamos entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 3. Y nos vamos más específicamente a hacer un recordatorio de lo último que habíamos hablado, que decía que tenemos el nombre, Dios mismo escribirá su nombre, ¿verdad? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y también escribirá en nosotros un nombre nuevo. Y eso será escrito en nuestra frente, y dijimos que eso tenía que ver justamente con la capacidad de razonar nuestra entrega al Señor, y el hecho de escribir, que Dios escriba su nombre en nosotros, es el carácter de Dios, ¿verdad? Que va siendo asimilado, que Dios nos va transformando, nos va puliendo, va trabajando en nosotros. Y que tengamos el nombre de la Nueva Jerusalén es que vamos a ser ciudadanos, cristianos, verdaderos hijos de Dios, se hacen automáticamente ciudadanos, 100% legales, podríamos decir, ¿verdad? De esa maravillosa ciudad del reino de los cielos. Así es. Daniel, estábamos en eso, pero la iglesia de Filadelfia tiene mucho más para decir. Hay más cosas todavía para poder seguir agregando. Y ahora vamos a entrar en el análisis de la iglesia dentro de la profecía. Ajá. Esta iglesia corresponde al periodo histórico entre 1798 a 1844. ¿Recuerdan eso? 1844. Y no vamos a entrar en muchos detalles porque muy pronto tendremos un programa en que explicaremos estos pasajes de Apocalipsis a la luz del libro de Daniel. Pero digamos que entre estos años que mencionamos antes, hubo acontecimientos muy importantes que no se pueden dejar de mencionar. Entre ellos, destacamos que en el año 1798 los soldados franceses invadieron Roma y tomaron prisionero al representante de la iglesia que en ese momento lideraba a nivel eclesiástico. De esa forma, el poder político que esta organización tenía y que había ganado mucho auge durante la Edad Media sucumbió en manos del ejército francés. También el ejército francés entró en Roma el 15 de febrero de 1798, coincidiendo con el cumpleaños 23 del pontificado de Pío VI. Y el 20 de ese mes es tomado prisionero y conducido a la ciudad de Siena y posteriormente trasladado a un monasterio en las afueras de Florencia, donde allí muere. Tal vez es importante que hagamos un poco de raconto de lo que sucedió con anterioridad para que entendamos por qué se dio esta situación. En Francia, la situación estaba al rojo vivo. Bien candente estaba el asunto por allí. Pensadores como nombres que quizás hemos estudiado cuando fuimos al high school, al secundario, ¿sí?
Pensadores como Montesquieu y Voltaire comenzaron a poner a funcionar la idea de la libertad humana por sobre la religión y la tradición. El país, recordemos que estaba gobernado por tres clases que se denominaban, ¿sí?, estados, donde el primero correspondía al clero, el segundo a los nobles y el tercero a los plebeyos y clase trabajadora. Sabes que en aquel tiempo el clero tenía el 6% del territorio de toda Francia. Así Era es. dueño de todo ese poderío. Así es, Alba. Y los dos primeros estaban exentos, escuchen bien, estaban exentos de pagar impuestos. No así el tercero, quien terminaba pagando por los gastos de los otros dos. Wow. Si bien al inicio Francia gozaba de mucha riqueza, comenzó a empobrecerse al apoyar a la colonia inglesa de Estados Unidos en su guerra de la independencia contra Inglaterra. Y Francia apoya a los Estados Unidos y esto determina una caída tremenda en cuanto a su poder económico, pues a su vez tenía su propia guerra contra Inglaterra. O sea que está a dos frentes en este momento Francia. Por un lado ayudando económicamente a la colonia, que en aquel tiempo era una colonia inglesa, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y por otro lado, él estaba invirtiendo económicamente en la propia guerra que Francia tenía contra Inglaterra. Contra Inglaterra. Sí, evidentemente no hay ningún país que pueda estar a dos frentes en una economía donde un solo grupo de personas es el que apoya toda la economía. El que apoya todo. Porque el rey no aportaba, el clero no aportaba y los nobles no aportaban. No aportaban, solamente entonces, los pobres y los trabajadores. Los trabajadores, la clase obrera era la única que aportaba los impuestos, que una de las cosas que yo estuve leyendo, que había momentos que se hacía tan pero tan difícil que despojaban completamente a la clase obrera de todo lo que fuera, todo lo que fuera de valor. De valor, exactamente. Tenían algo de valor, se lo sacaban para poder venderlo y poder tener el dinero para invertir en eso. Exageradamente altos. Así es. Qué impresionante. Y también, Alba, de dónde sacar el dinero para seguir sobreviviendo. Como tú decías, porque las otras clases... Ahí está. Pues de la única clase que pagaba los impuestos, como tú decías, Salva, eran los plebeyos, la clase trabajadora. Si ya en años anteriores, donde las actividades agrarias y comerciales que no habían sido exitosas imponían grandes sumas en los impuestos, imagínense ahora. Y sí. La situación se hizo casi insostenible, pues el descontento iba en aumento de ver que solo sobre sus hombros se quería salvar la economía de un país, mientras el rey y los otros dos estados, o sea, el clero y los nobles, seguían con su vida de lujos. Injusto totalmente. Una injusticia total. Es obvio que esta situación social no se iba a poder mantener por mucho tiempo. Así es. Y bueno, allí Luis XVI se le estaba yendo el gobierno de las manos. ¿Y sí? El precio de los alimentos se alzó como nunca antes y los adinerados se quedaron con todo el alimento que pudieron, en tanto que el tercer estado comenzó a padecer. ¿Sabés que una de las cosas que se consumía muchísimo en Francia era el pan? No en vano hoy día, hasta el día de hoy, se habla mucho del pan francés, el pan marsellés, ¿verdad? Sí. Exacto, pero el pan era una de las cosas que se consumía muchísimo. Y para que te hagas una idea, los datos indican que una persona consumía por día alrededor de 1 kilo de pan. Pero el pan era algo que era muy económico. Sí. Entonces todo el mundo tenía acceso. Pero el pan empezó a subir de precio. Al punto tal, empezó a subir tanto de precio, que se les hizo imposible a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los plebeyos, a la clase media, se le hizo imposible adquirir el pan. No tenían forma de comprar el pan. Y eso es una de las cosas que esta clase no pudo tolerar. Y dijo, hasta aquí llegamos, basta. Claro, obviamente, cuando llegó el momento de toda esta trifulca, como quien dice, digo, el poco alimento que había, la clase obrera ya estaba tan despojada económicamente que ¿quiénes lo compraron? Las otras dos clases. Las otras dos clases. Okay. Y esto llevó también a que esta clase se uniera a soldados simpatizantes y antagónicos
a la política de Luis XVI y arremetieron contra la Bastilla, que era símbolo de poder imperial y a la vez cárcel de aquellos que se oponían al gobierno y depósito de armas también era ese lugar. Wow. Y por esto también ocurrió el 14 de julio de 1789 y esta guerra se extendió por todo el país. En conclusión, se terminó con el feudalismo, pero esto no termina ahí. Pues, como dijimos, ¿sí? Antes el clero se había acostumbrado a vivir a expensas de la clase trabajadora. Por lo tanto, una de las primeras medidas que se tomaron fue cancelar todo servicio religioso y las iglesias se cerraron. Tremendo. Tremendo eso. Así es. Pero igual, como se la vieron venir, prefirieron cerrar todo. Sí, porque les iban a sacar todo lo que tenían ahí adentro también. Bueno, igualmente el clero francés decidió cortar toda relación con la cabeza que dirigía a la iglesia. Recordemos que el clero estará en la mira de la Revolución Francesa. Luis XVI y María Antonieta terminan muertos en la guillotina, pero a nivel del clero las cosas no quedaron así como así, sino que Francia avanza sobre estados italianos en busca del responsable. Y en ese momento Pío VI era el responsable. Ahí está. Y será el general Berthier, otro nombre muy conocido, que se encargará de tomarlo prisionero. Y ocurrió que anteriormente el general francés Dufort intenta revolucionar Roma y fue asesinado a tiros. Entonces Francia no se podía quedar de brazos cruzados y arremete contra Roma y la termina declarando República Romana, perteneciente a Francia. Wow, interesante eso, porque fíjate que si Roma hubiera cedido, entonces esto que termina ocurriendo después con Francia nunca hubiera sucedido. Así es. Pero por el hecho de que no toleraron lo que quiso hacer Dufort, ¿verdad? Y que lo asesinaron, obviamente iba a venir inmediatamente la contestación de Francia, y Francia ahí entonces arremete con todo contra los estados de Roma. Así es. Y bueno, seguimos con un poco más de historia. Sí. Otros hechos interesantes que se suceden entre los años 1798 y 1844 están la independencia de los Estados Unidos respecto de Inglaterra. A nivel físico ocurren fenómenos realmente interesantes, como fue la gran caída de estrellas del 13 de noviembre de 1833. Y si hacemos memoria, unos años antes habíanse sucedido dos fenómenos más, que llamaron poderosamente la atención, como fue el gran terremoto de Lisboa en 1755 y el oscurecimiento del Sol sin ser un eclipse en 1780, y esa misma noche la luna se tornó roja como sangre. ¡Wow! Impresionante. Yo, de paso, si quieren saber más, pueden entrar a internet y van a encontrar muchísima información. Mucho más aunque información. Nosotros vamos a decir mucho más en otros programas. Así es. En varias regiones del planeta, comenzó un despertar religioso como nunca antes se había visto. Y el tema central era Cristo y su segunda venida. O sea, probablemente todos estos fenómenos físicos también precipitaron, ¿verdad? Para aquellos que estaban ya estudiando la Biblia, lo que decía Mateo 24, lo que decía Apocalipsis y demás, precipitaron justamente este fervor religioso. Así es. ¿Verdad? Este despertar. ¿Verdad? Así es. Y en Suecia también, dado que los adultos tenían pena de cárcel por predicar, los niños y niñas fueron los encargados de llevar adelante dicha predicación. ¡Qué hermoso! Como dice la palabra de Dios, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, ¿no? Allí estaban, firmes, predicando. Y mismo el Señor Jesucristo dijo que de la boca de los infantes justamente iba a salir la alabanza de hermoso. Así es. Y al tiempo final va a ocurrir lo mismo. Así es, Alba. Y aquí, en los Estados Unidos, el Señor usará a Guillermo Miller, quien estudia con énfasis las profecías de Daniel y arriba a la conclusión de que Cristo vendría muy pronto.
y al inicio de sus cálculos lo llevan a la fecha de 1843, pero posteriormente se da cuenta que había cometido un error en los mismos y arriba a la conclusión de que la segunda venida iba a tener lugar el 22 de octubre. Sí, el 22 de octubre de 1844. Exacto. Y esto también llevó a una revolución total a nivel de la sociedad, pues los bares y cantinas, en un tiempo lugares de degradación, ahora se tornaban en iglesias. ¡Qué hermoso! Me imagino lo que debe haber sido haber vivido ese tiempo y ver esos cambios. Y cómo nos gustaría que se vuelva a revivir todo sí, eso, por ¿verdad? Supuesto. Quizás algunos se van a ofender con nosotros porque, ¿cómo? Pero bueno. Yo prefiero una iglesia antes que un bar. Por supuesto. La gente vendía sus propiedades para comprar materiales para que las imprentas, trabajando a todo vapor, imprimieran la verdad acerca de este evento y se diera a conocer para que todos pudieran proceder al arrepentimiento y arreglar sus cuentas con Dios antes de que Él venga por segunda vez. Pero todos lados oían predicaciones, alabanzas y personas arreglando sus cuentas entre ellos y con el Señor. Qué hermoso, qué espíritu hermoso debe haber prevalecido en ese tiempo. De que fueron conscientes de que Cristo estaba viniendo y en vez de que, obviamente alguna parte de la sociedad también debe haber sentido miedo y demás, ¿no? Pero ¿cómo reaccionó la gran mayoría en el sentido de decir, bueno, vamos a poner a Cristo primero de una vez por todas? Así es. Qué lindo sería si eso se repitiera ahora, que sabemos que estamos a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que nuestro corazón se tornara hacia Él y se arreglaran, se hicieran las paces entre las personas, pero también se hicieran las paces para con Dios, que hubiera más espíritu de llevar el mensaje a otros que aún no lo conocen, que se empleara más tiempo, más recursos económicos. Y más sabiendo que ahora sí estamos al final de los tiempos. Exactamente. Con más razón que antes. Totalmente. Ya no hay tiempo que perder. No. Seamos realistas, ya no hay tiempo que perder. Pero, como sabemos, ese día pasó y el Señor no vino. Eso es lo que se conoce en la historia como el gran chasco. Y lo dejamos por aquí porque, como dijimos, antes tendremos próximamente un programa donde estudiaremos en más profundidad, pero complementando con las profecías también de Daniel. Me encantó, realmente me encantó. Entonces lo que significaba, lo que comprendía el periodo histórico, que yo sé que hay muchas cosas que quedaron todavía en el tintero, porque como tú muy bien decís, cuando empecemos a analizar ahora próximamente las profecías de Daniel, uniéndolo con el mensaje de Filadelfia, vamos a ver cómo hay un montón de cosas que se abren al conocimiento de la persona, cosas que ahí no fueron mencionadas, que están relacionadas con el santuario, con actividades que se están haciendo ahora en este momento en el llamado santuario celestial. Así es. Que como yo dije en un programa anterior, si fuéramos un poquito más conscientes de lo que está sucediendo allí, nuestra vida cambiaría drásticamente, drásticamente. Nos dejaríamos toda esa bobería en que andamos, ¿verdad? Sí. Ahora y seríamos más conscientes de la comunión que tenemos que tener con nuestro Padre. Es la tarea que tenemos que estar haciendo en estos días. Exactamente. Porque, bueno, sabemos que la segunda venida de Cristo está cerca. No sabemos la fecha, ni el día, ni la hora, porque su palabra también lo dice así, y tenemos que estar haciendo algo, porque el tiempo para nosotros es hoy poder hacerlo. Exactamente. Quizás para mañana, para nosotros dos, el tiempo puede ser ya tarde. Exacto. Por eso necesitamos estar haciendo hoy nuestra tarea y dejarnos de tonterías quizás. Y como dice la palabra de Dios, hacer su obra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Él te está llamando. Hoy es el día que tienes que entregarte. Hoy es el día que tienes que arreglar tus cuentas con el Señor. Hoy es el día que tienes que empezar una nueva vida y permitirle a Él que te transforme para que un día no muy lejano también pueda escribir su nombre en tu frente y te pueda habilitar a ser ciudadano del reino de los cielos. Como habíamos leído en el programa anterior, Alba, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Que no perdamos esa gran oportunidad de estar entre los salvos. Exactamente. Y entendamos una cosa, la salvación ya fue pagada por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarla. Así es. Algo tan simple, tan sencillo, porque
desgraciadamente yo hay veces que en cierta forma, ¿cómo podría decir? Me molesta a veces cuando algunos eclesiásticos quieren complicar la salvación. Y la salvación es tan simple como el hecho de aceptar que Cristo murió por mí. Con eso Él ha perdonado mis pecados, me ayudó a arrepentirme, perdonó mis pecados, me ayuda a caminar día a día, me empieza a transformar. Así es. Me empieza a transformar. Yo le doy autorización para que empiece a obrar en mi vida, ¿verdad? Y mi carácter va siendo transformado, que hay veces que uno ni siquiera se da cuenta, son los que te rodean los que se dan cuenta. Por supuesto. ¿Verdad? Y ese ir caminando día a día, paso a paso con el Señor Jesucristo, y ese caminar significa leer su palabra, orar, ¿verdad? Hacer las obras que Él hacía mientras estuvo aquí en la tierra. Así es. Tratar de tener siempre una canción en el corazón, un himno de alabanza a nuestro Señor, recordar los versículos que hemos estudiado. Todo eso es caminar con el Señor Jesucristo. Hacerlo partícipe de nuestro día a día. Preguntarle, bueno, Señor, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué ropa quieres que me ponga? Ahora me voy a ir a trabajar. Te pido por favor que vengas conmigo. Si no, de aquí no me muevo. ¿Verdad? O sea, todo ese tipo de cosas, hacer de Cristo tu compañero de viaje, son las que te habilitarán a estar en el reino de los cielos. Y ese caminar día a día es lo que también te va llevando a que tú empieces a guardar los 10 mandamientos. Por supuesto. No como para ganar el cielo. No. Cristo ya pagó. Ya pagó esa ya ganó el deuda. Cielo. Exacto. Sino que es nosotros hacer nuestra parte. Exactamente. Es la forma de vivir con Cristo. Cristo no robó, Cristo no adulteró, Cristo no codició, Cristo no mintió, mantenía el nombre de su Padre intacto. Todo ese tipo de cosas. Guardaba el sábado como día de reposo. Así es. Y nosotros que queremos ser ciudadanos de ese reino, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Y nos está diciendo a ti, a mí, a ti, Alba, también. Está diciendo, vete, no peques más. Exactamente. Ya termina con el estilo de vida que estás llevando. Termina con todo eso. Enfócate en mí y Él va a hacer su parte. Exactamente. Pero volviendo al tema de Apocalipsis 3, ¿verdad? Es importante recordar el hecho de que en el próximo programa ya estaremos hablando de Apocalipsis, pero ahora a la luz de los capítulos de Daniel. Así es. 2 profecías vamos a estar analizando que nos van a llevar más de un programa. Más de un programa. Más de un programa. Desde ya te digo, lápiz y papel, porque vas a tener que hacer algunos cálculos, vas a ver un sinfín de cosas, pero vas a ver cómo las piezas del rompecabezas encaja cada una en su sitio, sin forzarlo, sin presionarlo, porque viste que a veces cuando somos niños, y a veces de adultos cuando andamos ahí armando un rompecabezas, a veces, no, esta pieza tiene que ser acá, tiene que entrar ahí. Tiene y que de alguna entrar, forma le damos duro para que entre. Para que entre. Y ves que no encaja. Así es. Bueno, en la profecía no pasa eso. Por eso necesitamos tomar nota de cada detalle para poder analizarlo y sacar nuestras propias conclusiones. Exacto, la profecía es bien clara y el Señor nos va a dar la luz que necesitamos para entenderla y para contárselas a otros. Por supuesto. Para contárselas a otros. Así que, y si no te animas a contársela a otros, compartirles el programa. Es la forma más fácil. Es la forma de compartirlo. Es la forma más fácil. Daniel, hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Así es, Alba. Y bueno, te invitamos a que lo compartas, como Alba recién lo decía, y invitarte para la próxima semana a poder sintonizarnos nuevamente en la radio o aquí en Nuestras Voces en el Desierto para poder aprender más de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros para hoy, para estos tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Te puedo asegurar que cuando hayamos terminado con el libro de Apocalipsis, va a haber un antes y un después en tu vida. Así es, así es. Es un libro maravilloso. Por lo menos yo estoy enamorada de toda la Biblia, pero en especial del Apocalipsis, porque es mi libro favorito. ¿Oramos, te parece? Sí, por favor. Querido Padre que está en los cielos, gracias una vez más porque vino a enseñarnos. Gracias porque nos mostró la historia, o por lo menos algunos de los puntos así importantes que necesitábamos ver, como tener en claro la fecha de 1798, la fecha de 1844, que a la luz de las profecías, como vamos a ver el próximo programa, sabemos que todas tienen su importancia capital. Así es. Padre querido, hemos aprendido mucho hoy, ayúdenos a compartirlo con otros, con aquellos que no lo saben o que no lo tienen en claro, y Padre, siga enseñándonos. Que el estudio de su palabra no haya terminado acá,
sino que una vez terminado este programa nosotros sentamos avidez de seguir escudriñando su palabra, de seguir aprendiendo más. Así que impúlsenos a eso y siga trabajando nuestro carácter, porque es lo único que nos habilitará las puertas a entrar o pasar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Amén. En el nombre de Jesús oramos estas cosas y las agradecemos. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias por habernos acompañado y te espero la próxima semana a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Que lo pases muy bien y recuerda compartir este programa.